Voy a pedirles que abran sus Biblias en Primera Pedro capítulo 2. Vamos a continuar después de algún tiempo la exposición acá en Primera Pedro. Los versículos que en este día nos tocan son capítulo 2, verso 13 al 17. Pero deseo que tengamos una lectura un poquito más amplia para que podamos entender o al menos recordar algo de lo que estábamos viendo, creo que el año pasado. Antes de leer, oremos. Padre, te estoy agradecido por la oportunidad también de poder compartir esta mañana con mis hermanos. Y pido tu ayuda, Padre, tanto para mí en poder exponer con claridad tu palabra, también con los hermanos de poder recibir, entender, guardar, y especialmente que como iglesia practiquemos lo que tu palabra nos enseña, que es justo, que es bueno delante de ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana, es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura entonces, 1 Pedro, como les dije, unos cuantos versículos más, desde el capítulo 1, verso 13 al 19. Luego voy a pasar al capítulo 2, verso 9 hasta el 17. Entonces comencemos. 1, 13 al 19, dice así: Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis llamados de vuestra vana manera, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero vosotros sois linaje escogido. Estoy leyendo capítulo 2, verso 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que, en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El propósito de tener una lectura larga ahora en el comienzo es, como les dije, tener en mente un poco de una forma más fresca lo que habíamos estado viendo anteriormente. Y bueno, y con eso poder entender mejor también lo que ahora Pedro quiere decir. Esta carta, como sabemos, ha sido escrita por el apóstol Pedro. Quiero darles un poquito de contexto muy brevemente para recordar lo que ya habíamos visto. El propósito de Pedro en esta carta es afirmar a los creyentes y levantarles la mirada. Como sabemos, nosotros todos como humanos tendemos a tener una mirada muy horizontal.
no solo de una forma natural, sino también aún en lo que respecta a la vida espiritual, nuestros ojos suelen estar de una forma muy horizontal, muy humana, muy natural, y muy pocas veces a la primera nuestra vista se dirige hacia el Señor. Entonces lo que Pedro quiere hacer es afirmar a los creyentes en su fe y levantarles la mirada para que en todas las circunstancias que ellos están atravesando, sus ojos no estén puestos en las circunstancias mismas, ni en las personas que los rodean, me refiero a personas ajenas a la fe, sino que estén en aquel que es el eterno, el fiel, el Señor Jesucristo. Así que Pedro comienza esta carta en el capítulo 1 por medio de una doxología o una alabanza a Dios, recordando y mencionando las grandes bendiciones que Él nos ha otorgado por medio de Cristo, recordando la seguridad que nosotros tenemos como creyentes, no en nosotros mismos ni en nuestra profesión, sino en Dios. Es una seguridad eterna, es una herencia incorruptible que hemos recibido y que está reservada. Y algo que es grandioso, como está en el capítulo 1, es que Pedro afirma que nosotros como creyentes estamos siendo protegidos por el poder de Dios a fin de que alcancemos la salvación que Él ha reservado para nosotros. De modo que el creyente en todo esto puede estar realmente seguro si cree y confía en Dios. Si sus ojos están en Dios, si su fe está en Dios, entonces realmente puede estar seguro a pesar de las circunstancias que puedan estar pasando. ¿Qué circunstancias estaban pasando? Podemos preguntarnos. Sencillamente para recordar es que la mayoría de los creyentes, por no decir todos, estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, estaban siendo ejecutados o puestos en prisión, estaban siendo usados como un espectáculo público. Y no era, por cierto, nada agradable, podríamos imaginar. Los que alguna vez han podido leer historia en estas cosas o ver películas al respecto pueden tener una idea de lo que los hermanos estaban atravesando. No era fácil. Y cuando nosotros leemos todas estas cosas que Pedro menciona como ánimo y como seguridad para ellos, para nosotros podría parecer tal vez muy idealista o algo muy irreal, de cómo solamente que nuestra fe esté en Dios y que reconozcamos las cosas que Él nos ha dado puede mantenernos seguros o calmados, en paz, aún frente a estas circunstancias que ellos estaban atravesando. Pero lo cierto es que lo más importante para nosotros es si realmente creemos a Dios, en Dios y a Dios, yo diría. Por decir a Dios me refiero a creer en su palabra, en todo lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. De este modo es que Pedro está animando a los creyentes que se preparen para la acción, es decir, para vivir vidas santas en medio de un mundo que es corrupto y que está cargado de pecado. Pedro dice que como pueblo de Dios, semejante a lo que se esperaba de Israel en el Antiguo Testamento, ahora Dios está esperando que la iglesia sea santa y en santidad refleje el carácter de Dios al mundo. Si ustedes se han dado cuenta, cuando estábamos pasando ahí en el capítulo 2, en el versículo 9, empieza a mencionar ciertos atributos o ciertos títulos que se les atribuían directamente a la nación de Israel como pueblo santo de Dios, pero ahora no se los está atribuyendo a ellos, sino a nosotros como iglesia. Ahí en el versículo 9 dice, sois linaje escogido, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y todas estas cosas eran atribuidas a la nación de Israel como nación, pero ahora a nosotros como iglesia. Y todo esto nos está creando un contexto, una idea de qué es lo que Dios realmente espera de nosotros. Y es que como pueblo vivamos vidas santas. Como iglesia vivamos vidas santas. Esto comienza en lo personal y en lo individual de cada uno de nosotros, pero se empieza a manifestar no cuando estamos solos necesariamente, sino cuando estamos en comunidad, como iglesia. Y esta vida santa va a reflejar y va a dar un testimonio hacia afuera acerca no de quiénes somos nosotros, sino de quién es aquel al que nosotros servimos, y este es Dios. Ahora, esta sección que estamos comenzando a ver, Pedro
va a desarrollar cómo se ve la conducta, la buena conducta en el diario vivir y en las diferentes esferas de la sociedad, más que todo considerando que el creyente y la iglesia no vivimos en una burbuja, aislados del mundo. Sería tal vez lindo, ¿no? Como viven tal vez algunos grupos que se han aislado, tal vez como menonitas u otros, ¿no? Se han ido afuera de la sociedad y han tratado de crear como una burbuja donde solo viven los que profesan o abrazan esa fe. Sabemos que ni aún en esas circunstancias funciona esa lógica o ese sentido. Nosotros no vivimos en una burbuja, sino vivimos todos los días, todo el tiempo rodeado de gente que es incrédula. Vivimos en un mundo caído que no apoya, que no promueve, que no colabora que nosotros vivamos vidas santas. Y es lo que Pedro ahora nos está enseñando cómo se ve, cómo es, y nos está guiando para que podamos hacer esto de una forma que honre a Dios. Haciendo una introducción directamente a estos versículos del 13 al 17, la Biblia de Estudio Herencia Reformada dice lo siguiente: este mandamiento de someternos a las autoridades introduce el tema de la sumisión voluntaria y la obediencia a aquellos que están en autoridad. Y es un tema que se desarrolla desde el capítulo 2, verso 13, hasta el capítulo 3, verso 6. Y va a estar viendo o tocando diferentes grupos, como ser autoridades y gobiernos, como ser esclavos a sus amos y como ser esposas a sus maridos. El día de hoy solamente vamos a tocar lo referente a lo que es el gobierno terrenal, autoridades o reyes. Así que como pueden ver en sus bosquejos o sus boletines, tenemos el primer punto: el pueblo de Dios y el gobierno terrenal. Dice Pedro, el versículo 13 y 14: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y una pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo se ve el pueblo de Dios o la iglesia en medio de este mundo de sus estados y gobiernos? ¿Cómo se ve o cómo debería verse? O aún mejor, ¿cómo se ve a los ojos de Dios, según su plan y según lo que es su voluntad? Las palabras que Pedro nos dice aquí, someteos a toda institución, ¿no? Y menciona gobernadores, autoridades, resultan curiosas cuando lo consideramos viniendo de él mismo. Porque hubo otros momentos que están mencionados en Hechos, que vamos a leer un poco más adelante, en los que pareciera él mismo contradecir esta idea. Porque él mismo está confrontando a otras autoridades por ciertos mandamientos que ellos dieron, que son contrarios a la voluntad de Dios. Lo que ahora yo voy a compartir, solo deseo aclarar esto, no es como una verdad final o absoluta. Yo mismo reconozco que no sé mucho acerca del tema. Hay muchos otros temas que me gustaría compartir, más allá de lo que toca el tema de las autoridades, gobiernos, política y cuál es nuestro rol como iglesia frente a todo eso. Sin embargo, está en la palabra y deseo ser fiel lo más posible o lo mejor posible en cuanto a mí dependa. Y en todo caso, si quedara todavía alguna duda en relación a este tema, sabemos que el pastor Eduardo ha compartido en sermones anteriores acerca del mismo tema, tocando más versículos y de una forma muy sabia, muy acertada, que, como dije, si queda dudas al respecto, podemos recurrir a esos sermones también. La instrucción de Pedro es que ahora, por causa del Señor, y creo que esta es la clave, la causa del Señor, la iglesia se someta a toda institución humana. Esta palabra o esta oración, institución humana, realmente quiere decir a toda creación o fundación humana. No necesariamente refiriéndose a algo político o gubernamental, sino a toda creación humana. Y en mi mente viene lo que podría ser lo que tal vez, como una idea mía propia mientras leía y estudiaba esto, a todo lo que nosotros como personas o como raza humana, como género humano, hemos ido creando como, perdón, se me ha ido la palabra, como grupos o jerarquías de autoridades, que no necesariamente todas esas las ha
desde el inicio las ha puesto Dios, por decir así, como una forma mencionada, como es la familia, el matrimonio y cosas así. La idea es, por causa del Señor, nosotros como creyentes nos sometemos a todo tipo de creación o fundación humana. Y es ahí que Pedro nos aclara y dice, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes, quienes están puestos por Dios. Como dije al principio, no son solo estos. Más adelante, si el Señor lo permite, vamos a ver también lo que es lo referente a los amos, los esclavos con sus amos y las esposas con sus maridos. Esta instrucción o mandamiento, como dije, resulta curioso porque en Hechos capítulo 5 es Pedro mismo el que denuncia de una forma pública, no privada, no secreta, sino pública, a las autoridades en su ciudad. Se habían levantado los ancianos de Israel entre fariseos, sacerdotes, y les mandaron a los apóstoles que no prediquen ni hablen en el nombre de Jesucristo. Y es ahí donde Pedro se levanta con denuedo y podríamos decir en el espíritu, y él dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No es correcto que nosotros les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Y si uno lo lee o pasa por estos versículos de una forma tal vez a la ligera o superficial, puede pensar que hay una contradicción aquí. ¿Cómo es que el mismo hombre primero nos está diciendo no es correcto obedecer a las autoridades de esta forma, o es correcto obedecer a Dios antes que a ustedes, y ahora nos está diciendo sométanse por causa del Señor a estas otras autoridades? Como sabemos, es importante el contexto. En el contexto, como dije, los sacerdotes, los ancianos, habían prohibido a los apóstoles predicar a Jesús y hablar en su nombre. Algo que claramente Jesús les había mandado hacer en lo que conocemos la Gran Comisión, en Mateo 28. Luego de la resurrección, Jesús se presenta a los discípulos y les dice, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por tanto, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, cuando los sacerdotes y los ancianos de Israel se levantan y dan este mandamiento que es claramente contrario al mandamiento del Señor Jesús, es que Pedro responde de esta forma y dice, primero a Dios antes que a los hombres. Algo que debemos preguntarnos es, ¿el contexto de primera carta que estamos estudiando ahora es diferente? ¿Es diferente? Básicamente podríamos decir que no. No era diferente en el sentido de que el Imperio Romano estaba persiguiendo con mucha diligencia a los cristianos para matarlos. ¿Cómo puede ser entonces que Pedro ahora les esté mandando a los cristianos mismos y a la iglesia que se sometan a quienes los estaban humillando, a quienes los estaban maltratando? ¿Cómo es que Pedro ahora le dice a la iglesia, sométanse a aquellos que los están persiguiendo? Y hay básicamente 4 razones que yo quiero proponer aquí, por las cuales él manda esto y por las cuales nosotros, que por cierto no estamos en el mismo contexto que estas iglesias en ese tiempo, creo que tenemos algo de ventaja en todo esto. Y con mayor razón podríamos obedecer, creo yo. Pero como dije, voy a proponer 4 razones. 1, es que Pedro, basado en quién realmente es el Señor, hablando del Señor Jesús, que es el Señor supremo y soberano del mundo, él tiene la confianza de someterse y demandar a los hermanos que se sometan también a las autoridades. Jesús había dicho en Mateo 18, toda autoridad me ha sido dada. Y hemos estudiado también Filipenses en el capítulo 2, cómo habla de la exaltación de Cristo, que Él se humilló tomando forma de siervo, pero luego de esto, por su obediencia, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y podemos pensar y recordar realmente que el Señor al que nosotros servimos es
servimos es Señor de señores. Y el título que se le atribuye en Apocalipsis de Rey de Reyes y Señor de Señores es el título más justo y acertado que se le podría dar al Señor. Hablo del Señor Jesús. Es decir, que no hay autoridad, no hay rey, no hay presidente, no hay gobierno que esté sobre la autoridad del Señor Jesús. Entonces Pedro, reconociendo que el Señor al que él sirve está sobre los reyes que están persiguiéndolos, es lo que le da este ánimo y esta confianza de decir, por causa de Él, por causa del Señor que está sobre todos los otros gobiernos, nosotros podemos someternos y obedecer en todo lo que se mantiene como algo justo. Nerón, Pilatos, sea quien sea, están por debajo del Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice, sometámonos a ellos como enviados por Él, por el Señor Jesús, para cumplir un propósito. Además de todo, Pedro, un poco atrás de este capítulo, en este capítulo 2, dice, crea en Él, en el Señor Jesús, no será avergonzado o no será defraudado. ¿Qué significa esto? Es que si aún por nuestra fe, por confiar en el Señor y por causa de Él obedecer y someternos, sufrimos injustamente, aún con todo, aún si morimos, aún si somos hechos un espectáculo, si pasamos vergüenza, con todo no vamos a ser defraudados. Porque al final el Señor va a hacer justicia. Al final el Señor va a recompensar con bien a quienes hicieron bien, a quienes creyeron en Él. Y con juicio y con castigo a quienes no confiaron e hicieron lo que es injusto. La justicia final y perfecta, el castigo y la recompensa última, no están en manos de un presidente. No están en manos de un gobierno que sea más poderoso que otro. No están en manos de un rey. Están en manos del Señor Jesús. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Y basado en esto, Pedro tiene el ánimo de someterse y de llamar a otros cristianos a que también se sometan a las autoridades que Dios mismo ha permitido ya puesto en estos lugares. Mi segunda propuesta es que, basado en lo anterior, Pedro entiende el propósito y la función de estas autoridades. Estas autoridades tienen un poder concedido por Dios para castigar a los malhechores y recompensar o alabar a los que hacen el bien. Deseo leer de nuevo este versículo. Dice ahí en el capítulo 2, versículo dice versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución, ya sea al rey como superior y a los gobernadores, como por él o por el Señor enviados. ¿Con qué fin? Dice, castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Si pudiéramos preguntarnos cuál es el propósito o el fin de las autoridades, gobiernos, reyes, presidentes, es este que dice acá. Castigar, juzgar a los malhechores y recompensar, premiar a los que hacen el bien. Con esto en mente y presuponiendo que los creyentes no somos hacedores o malhechores, sino hacedores de buenas obras, los creyentes no tenemos nada que temer si nos sometemos a las autoridades. Esa es la lógica y lo que Pedro está exponiendo. Presuponiendo que los creyentes no somos malhechores, no vamos a estar haciendo nada indebido que quebrante las leyes, que claro vayan de acuerdo a la voluntad del Señor. Nosotros no tenemos nada que temer si nos sometemos a las autoridades. Un poco antes, en el versículo 12, Pedro había dicho, mantengan entre los gentiles o entre los incrédulos una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mantengan una conducta irreprochable.
a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, por razón de vuestras buenas obras, después ellos glorifiquen a Dios. Es decir, sí habían calumnias, sí habían cosas que se estaban hablando contra los cristianos, sí se estaba diciendo que ellos eran malhechores. En alguna otra oportunidad compartí sobre esto, cómo los acusaban, cómo los calumniaban, cómo decían cosas que realmente no tenían sentido acerca de los cristianos, acerca de sus reuniones de amor, cómo tergiversaban estos términos para decir que ellos hacían cosas inmorales. Cuando participaban de la cena, al decir que comían o participaban del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor, cómo los acusaban de canibalismo. Los estaban calumniando. Pero Pedro dice, mantengan una conducta irreprochable para que después ellos terminen glorificando a Dios cuando consideren y reconozcan que realmente ustedes eran hacedores de buenas obras y no malhechores como pensaban. Más adelante en el capítulo 3, versículo 10 al 14 dice Pedro, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Verso 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Solo deseo leer la primera parte del 15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Por tanto, pensando en la función de las autoridades, el creyente no tiene nada que temer. Pero, si a pesar de la buena conducta que mantengamos, una conducta justa, una vida piadosa, sufrimos o alguno de nosotros sufre injustamente, debe encomendarse al Señor y ser fiel a Dios antes que a los hombres que Dios ha puesto. Mi tercera propuesta de cómo Pedro puede mandar esto a los creyentes es que, y solo lo voy a mencionar, no voy a desarrollarlo porque esto va a ser para sermones adelante, es que Pedro tiene en mente el ejemplo de la vida del Señor Jesús, quien es perfecto. Si pudiéramos pensar en alguien que era justo, perfecto, sin mancha, que fue fiel y obedeció en todo, ese es el Señor Jesús. Y si pudiéramos pensar en alguien, realmente en la única persona que hubiera padecido injustamente en manos de los hombres o de las autoridades, esa persona por excelencia es el Señor Jesús. Él es la persona que, siendo justo, siendo sin pecado, sin mancha, sin mentira en su lengua, sin malas intenciones o hipocresía en su corazón, sufrió de una forma injusta, tanto por mano de los ancianos y autoridades de su pueblo, como también por manos de Pilato. Pero con todo, él no maldijo, con todo él no se defendió, sino que se sometió a la voluntad de su Padre. Y es lo que Pedro después desarrolla en este capítulo y también parte del capítulo 3. Y mi cuarta y última propuesta de cómo Pedro manda esto a los creyentes es que en el corazón de todo esto, en el corazón del mandamiento de someternos a las autoridades por causa del Señor, está la gloria de Dios. En el primer sermón de esta serie, cuando estudiamos la doxología en la que se alababa a Dios el Padre por la salvación y la esperanza a la que nos hizo renacer, un tema presente en buena parte de esta carta es justamente ese, la alabanza de Dios, la gloria de Dios. Solo por ejemplo, como ya leí el capítulo 2, verso 12, Pedro dice, mantengan una buena manera de vivir, una buena conducta, para que al final estas personas que están calumniando a la iglesia glorifiquen a Dios. El fin de todo
no es que digan algo bueno de la iglesia. El fin de todo esto no es que al final el mundo reconozca y diga, realmente estas personas eran cristianas. El fin de todo es que las personas cierren sus bocas por las calumnias que habían estado levantando y solamente las abran para glorificar a Dios y reconocer que realmente Él era justo. Y aunque reciban castigo y aunque reciban juicio, Dios sea glorificado cuando ellos reconozcan que Dios fue justo. Solo para terminar este primer punto, es necesario aclarar que sí hay contextos, como lo que mencioné de Hechos 5, en los que vamos a tener que desobedecer a las autoridades. Cuando las autoridades hagan leyes, mandamientos, o quieran guiar a la nación de una forma que sea contraria a lo que Dios manda en su palabra. En esos casos, en esas situaciones, nosotros debemos levantarnos como Pedro, como muchos otros, que fueron valientes, no solo que están mencionados en la palabra, sino también a lo largo de la historia de la iglesia. Fueron valientes y con denuedo se levantaron y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no pase eso, nosotros estamos llamados y tenemos la orden de someternos a estas autoridades. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Es que nosotros seamos hacedores de bien. Esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 15, que haciendo el bien hagáis enmudecer o cierren la boca de los hombres insensatos. Hagáis enmudecer la ignorancia de hombres necios. Como le di algunos ejemplos hace un momento, hablaban cosas, calumnias, que realmente no tenían sentido acerca de lo que ellos decían de los creyentes. La idea es que con las buenas obras que nosotros hagamos, esas bocas ignorantes se cierren. Pedro realmente parece muy interesado en la conducta de los cristianos. Muchas veces a lo largo de esta carta, de una forma directa o indirecta, Pedro está hablando acerca de cuán importante es el comportamiento de ellos en este mundo. Por ejemplo, habla en el capítulo 1, verso 2, acerca de la obra santificadora del Espíritu y que fue hecha en nosotros para que obedezcamos a Cristo. En el versículo 14 y 16 se nos manda, sean santos, y está hablando y desarrollando de qué forma hacemos esto. Capítulo 2, verso 1 y 2 dice, desechen la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia. Capítulo 2, verso 11 dice, absténganse de las pasiones carnales. Versículo 12, mantengan una buena conducta. Versículo 18 está hablando acerca de cuál es el comportamiento que deberían tener los esclavos. No necesariamente empleados pagados, sino esclavos que no tienen voz ni voto ni un salario. ¿Cómo deben comportarse de una forma piadosa frente a sus amos? Capítulo 3, verso 1 al 6 está hablando de cuál debe ser el comportamiento de las mujeres casadas en relación a sus maridos. Versículo 7 del capítulo 3, cómo debe ser el comportamiento de los esposos. Versículo 8 al 9 del capítulo 3 está hablando de un comportamiento en general. Entonces, cuando uno lee esta carta, se puede dar cuenta que realmente a Pedro le interesa cómo viven los cristianos, cuál es la conducta, de qué forma se están conduciendo ellos. Y es porque en todo esto, como creyentes, las buenas obras van a cerrar la boca o van a callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta lista podría seguir, pero creo que hasta ahí es suficiente con los versículos que he mencionado. Lo primero que debemos pensar es que una buena conducta cargada de un fruto de buenas obras es lo que Dios desea. Buena conducta cargada de frutos de buenas obras es lo que Dios desea y espera de nosotros.
Así como quien sembró un árbol y lo cuidó para posteriormente poder comer y disfrutar de los frutos, tiene que esperar hasta que haya una cosecha. Así también Dios con nosotros está esperando un fruto de buenas obras. Pues estas buenas obras, además de ser fruto o consecuencia de la salvación, también dan un testimonio acerca del carácter mismo de Dios. Es normal, es razonable esperar que un creyente, a medida que va creciendo y madurando en el Señor, produzca un fruto de buenas obras. Eso es lo que Dios espera de nosotros. No todos en la misma medida, no todos en el mismo tiempo. Alguno de los pastores estaba compartiendo, creo anteriormente, y mencionaba acerca de esto, cómo es diferente en cada cristiano, los tiempos, épocas, cantidades. Creo que era Jaime la semana pasada cuando hablaba acerca del fruto que se produce en la buena tierra, ¿no es cierto? Algunos el 30, 60, 100 por uno, pero todos van a producir fruto. Todos van a producir fruto y es lo que el Señor espera. Pedro dice en el versículo 9 de este mismo capítulo 2, ustedes, iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y podemos darnos cuenta ahí del propósito, el fin en todo esto, anunciar las virtudes. Y esta palabra anunciar o proclamar tiene la connotación de hacer o dar a conocer realmente, como sacar fuera, publicar, hacer público realmente algo. Y esto es las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a su maravillosa luz. Y ese es Dios. Esta publicación o esta proclamación no se hace únicamente con palabras. No se hace solamente cuando nos reunimos con alguna otra persona y le comenzamos a contar cómo es nuestra fe o cómo es nuestro Dios. Sino que es curioso que la idea de Pedro en todo esto es que esto se hace por medio de las obras. ¿Cómo vivimos? Y por eso la pregunta que hacía al principio es, ¿cómo se ve la iglesia en medio del mundo? Porque todo esto depende no de lo que nosotros digamos únicamente, sino de cómo vivamos realmente. Nos resulta excelente que luego de esta afirmación del propósito del llamamiento y de la atribución de estos títulos se mencione este fin tan extraordinario. En vista de todo esto es que el comportamiento como peregrinos es necesario, como absteniéndonos de los deseos carnales, manteniendo una buena conducta, y todo esto revelándose o manifestándose en nuestra vida civil, laboral, familiar. En pocas palabras, podríamos decir, y esto es duro, no porque lo diga hacia ustedes, sino porque mientras lo preparaba es duro para mí mismo. La clase de ciudadano que yo soy habla más acerca de quién Dios es y de mi fe que de mí mismo. La clase de trabajador que yo soy o que cada uno de ustedes pueda ser y el tipo de trabajo que nosotros realicemos, es decir, la excelencia o la mediocridad, o si hay diligencia o si hay negligencia, no sé, va a hablar más acerca de Dios, del Dios en el que nosotros profesamos creer, que de nosotros mismos. La clase de esposa, y esto pensando en lo que viene más adelante, que las mujeres sean, y su comportamiento matrimonial va a hablar más acerca de su fe y de Dios que de ellas mismas. Y sí podríamos decir también de los esposos. Cómo es su comportamiento hacia sus mujeres, y es como dice Pedro, tierno y en sabiduría.
no va a hablar solamente de ellos, de qué tipo de esposos son, sino de a qué Dios es al que ellos sirven. En todo esto me viene algo a la memoria y es, hace algunos años atrás en el trabajo había una persona que mandó a hacer unos letreros muy grandes para su iglesia. Y luego de prepararle el trabajo, porque se les ofrece algún tipo de descuento o algo así a los que son cristianos, puesto que mi jefe profesa una fe cristiana, no hablo de Jaime, sino de otro jefe, se les ofrece algún tipo de descuento, fue ahí, acudió o recurrió o pidió este descuento, se hizo hacer el letrero enorme, se lo instaló y todo lo demás. Y después de todo esto, esta persona que profesaba ser un pastor hizo un montón de problemas para no pagar el letrero y que se le descontara completamente toda la deuda, que eran miles y miles de bolivianos. Lo que fue más difícil tal vez o más duro en mis oídos y en mi corazón en todo esto fue cuando una vez estábamos en un almuerzo con el trabajo porque había alguna situación y tuvimos que comer ahí. Una de las personas empezó a tocar ese tema. No necesariamente por el cliente, sino por el trabajo y cómo había pasado todo esto. Y otra persona se levantó y dijo, ¿no se supone que es un pastor? ¿No se supone que van a un instituto y que los preparan para que sean o vivan de otra forma o den otro tipo de trato, de conducta? Obviamente los que estaban comentando todo eso no eran creyentes. Obviamente creo que el único creyente ahí era yo. Y lamentablemente tuve que estar con la boca cerrada porque realmente no sabía, no había nada que pudiera decir, más que excusas tal vez. ¿Cómo puedes hacer entrar en razón a un incrédulo acerca del comportamiento injusto o inapropiado de alguien que profesa fe? No se puede. Y es difícil. Y creo que por eso es que nosotros somos llamados a que por medio no de nuestras palabras, sino de nuestro testimonio también, anunciemos las virtudes, las excelencias del carácter del Dios que nos ha llamado de la oscuridad a su maravillosa luz. Solo deseo leerles brevemente las bienaventuranzas que están en Mateo capítulo 5. Porque con todo esto muchas veces en nuestro corazón saltan algunas chispas de, no es justo, ¿no? A veces hay personas, autoridades, o tal vez en nuestros diferentes trabajos o esferas hay jefes o personas que están delegadas con autoridad que son injustas, que benefician a unos que a otros no, y no obran de una manera correcta. Y en nuestro corazón salta algo que quiere justicia, ¿no es cierto? Nuestro luchador interno ahí, nuestro justiciero. Dice así, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son ustedes cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal o calumnias contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Yo creo que Pedro tenía estas palabras de Jesús en mente cuando él escribía esta carta. Y recordaba la promesa, la promesa dicha acá, de cuán bienaventurados son los pacificadores y los que viven vidas conforme a la voluntad de Dios, aun si este tipo de vida trae calumnias, sufrimiento, persecución o incluso la muerte. Jesús dice, bienaventurados sois. Y si Jesús dice, bienaventurados sois, ¿será que podríamos decirle, pero Señor,
A veces cuando alguien trata de convencernos de algo bueno y no nos convence, nosotros decimos, pero yo lidio con eso todo el tiempo con mi hija, cuando trato de convencerla con algo. Y su respuesta es, pero papi. Jesús está diciendo, bienaventurados sois. ¿Vamos a decirle, pero Señor? ¿O vamos a decirle, amén? Solo pensemos en el sinnúmero de vivos ejemplos que tenemos en la palabra y en la historia de la iglesia. Personas que con su vida, con su ejemplo, aunque murieron filo de espada o quemados o devorados por fieras en los coliseos romanos, con su conducta cerraron la boca de la ignorancia de hombres insensatos. Fueron fieles hasta la muerte. Y si esos hombres no cerraron sus bocas aquí en la tierra, seguramente sus bocas están cerradas ahora en lo que pasan su castigo eterno mientras esperan el juicio. Sin duda sus bocas están cerradas. Y toda calumnia y toda burla y todo juicio que levantaron ya no tiene más efecto. ¿Y cuánto desearían haber creído en las palabras de esos hombres? ¿Cuánto desearían haber prestado atención y no haberse burlado con ellos? Ninguno de esos que están ahora sufriendo o pagando por no haber creído el Evangelio puede mirar al Señor y decirle, tú fuiste injusto. Ninguno de ellos puede levantar su dedo contra Dios. Sus bocas están cerradas definitivamente en ese sentido. Creo que parte de todo el propósito de Dios en las buenas obras de los cristianos, además de cerrar las bocas, es también juicio para los que no creen. Solo deseo pasar un versículo antes de llegar al tercer y último punto, y está en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, verso 3 al 10. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que estáis atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado con todos los que le creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hay una parte en todo esto en la que Dios va a ser glorificado en aquellos que creyeron por su gracia y por su misericordia, y Dios va a ser glorificado en los que no creyeron por su justo juicio y castigo por sus rebeliones. Últimos versículos 16 y 17 de 1 Pedro, capítulo 2. Andad como libres, pero no uséis esta libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Parece una carga pesada. Yo no sé si ustedes se sienten así, que mientras compartía, yo en algún momento lo sentí mientras preparaba. Es como si estás llevando una mochila, ya viajando
En mi mente está la idea del peregrino, ¿no es cierto? Y yendo a la ciudad celestial. Y si tiene una mochila ligera, encima le ponen una carga y otra carga y otra carga. Y a medida que avanzamos en todo esto, si no lo vemos de forma correcta y si no tenemos los ojos en el lugar correcto, no es que necesariamente se nos estén aumentando cargas, sino que nosotros vamos a sentirlo como si fueran cargas. Parece una carga que es como si estuviéramos bajo constante supervisión para no cometer errores y hacer todo bien. Pero nos equivocamos si lo vemos de esta manera. Pues todo lo que Pedro está escribiendo acá y mandando a los creyentes no es algo que ellos deban hacer en sus propias fuerzas o capacidades, sino que viene a ser fruto y al mismo tiempo una capacidad otorgada por Dios. No un fruto propio y no una capacidad propia, sino fruto de algo que Dios ha hecho en nosotros, que es el nuevo nacimiento o la salvación, y una capacidad otorgada por Él. Pedro dice, hagan la voluntad del Señor como libres. ¿Qué significa esto? Pablo enseña en Romanos 8:2 que nosotros hemos sido librados de la ley, del pecado y de la muerte, es decir, no somos más esclavos de estos para servirles como si fuéramos esclavos en cadenas. Como quien jala o lleva o jalonea a un esclavo o a una mascota o a un animal, no somos más esclavos para ser jaloneados por el pecado, sino que somos libres del pecado, somos libres de la ley para servir a Dios con total libertad. Y esto desarrolla Pablo en todo el resto de ese capítulo 8. Básicamente es que habiendo sido libertados por Dios en Cristo, ahora por el poder del Espíritu podemos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a la justicia y haciendo morir en nosotros las obras de la carne. Debemos reconocer que si bien todavía en nosotros puede haber una inclinación o debilidad hacia el pecado, ahora tenemos de parte de Dios la capacidad de decir no al pecado y sí a la obediencia. Esa es la libertad o parte de la libertad que nosotros gozamos, poder decir no. No, porque el pecado ya no es más nuestro amo. Y podemos decir sí a Dios porque ahora Él es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos. Pablo dice a Timoteo que hemos recibido espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y esta palabra poder significa habilidad o capacidad concedida. Y en este sentido sería algo que es concedido obviamente por Dios para nosotros. Un poder, una capacidad sobrenatural para obedecer, para ejercer dominio propio en nosotros. Este mandamiento está introduciendo a lo que es la sumisión voluntaria de la iglesia a quienes están en autoridad. ¿Cómo se hace esto? ¿En nuestras fuerzas? ¿Según nuestra lógica? ¿Según nuestro razonamiento? No, sino según el poder y la capacidad que Dios nos ha dado por medio de la libertad que ahora tenemos en Cristo. No obedecemos porque somos esclavos de un gobierno, obedecemos porque servimos a Dios. Y somos libres para obedecer. Y somos libres incluso para poder decir no cuando alguna de esas leyes o de algún mandamiento de hombres es contrario a la voluntad de Dios. Esta libertad creo que es una de las cosas más grandiosas que el Señor nos ha dado, si lo pensamos bien. No es una libertad para hacer lo que nos da la gana, es una libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es una libertad para que podamos hacer lo que dice Pablo en 1 Corintios. Sea que comamos o que bebamos o hagamos cualquier otra cosa, podamos hacerlo para la gloria de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Este versículo cierra perfectamente el tema de hoy. Nuestra sumisión a las autoridades no debe ser de mala gana o como por obligación, sino por causa del Señor.
con honra o la honra debida a cada una de estas autoridades. Y esta palabra honra denota otorgar valor a alguien. ¿Cuán valiosa es esa persona? Por causa del Señor, para nosotros. Por eso lo honramos. Honramos a todos. ¿Cuántas personas podrían venir a nuestra memoria como personas indignas de aprecio o de que los valoremos, de que les demos valor? Pero cada vez, que pensemos en lo indignos que ellos pueden ser presidente, o sea nuestro jefe, o sea un empleador, o sea el esposo o los padres o quien sea, cada vez que pensemos lo indigno que esta persona puede ser, recordemos que es por causa del Señor y en la libertad que Él nos ha dado que somos llamados a valorar y a apreciar a esa persona en autoridad. Luego dice, amen a la hermandad o a la fraternidad. Dice amen a los hermanos en nuestra traducción, ¿no es cierto? Pero la palabra correcta sería la hermandad o la fraternidad. Y el sentido correcto es ese. Debemos amar profundamente, de modo que procuremos y fomentemos el bien de nuestra fraternidad, de nuestra comunidad, otorgándoles valor, amor, cariño, aprecio a la iglesia. Teman a Dios. Consideremos el señorío divino, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios y temamos. Un poco antes en el capítulo 1 decía Pedro, si invocamos por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según la obra, conduzcámonos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Él puede ver nuestras intenciones. Él puede ver nuestros corazones. Temamos. Hagamos las cosas de una forma que honren al Dios que nos ve, porque Él va a pagar a cada uno justamente. Honren al Rey. Y aunque ya hemos visto esto, solo deseo recordar que el mandato de Pedro iba dirigido especialmente a un emperador o a un rey que procuraba el mal de los cristianos. Y con todo, Pedro dice, hónrenlo como es justo delante de Dios, no de la manera pecaminosa que el hombre exige. Él quería ser honrado como Dios. Pedro no dice hónrenlo como Dios. Dice, por causa del Señor, hónrenlo como un hombre puesto en autoridad para hacer justicia. ¿Cómo se encuentra entonces cada uno de nosotros en relación a la sumisión por causa del Señor a las instituciones o a las creaciones humanas? Si bien solo vimos ahora lo que es referente al gobierno, pronto veremos el contexto del trabajo, matrimonio, por lo cual creo yo que sería de gran beneficio comenzar a meditar en esto si no lo hemos hecho ya antes y evaluarnos. Otra pregunta para terminar es, ¿qué uso estamos dando a nuestra libertad en Cristo? ¿La estamos usando como una fachada para nuestras conductas pecaminosas? Es decir, como una excusa o diciendo es que soy libre para hacer esto. ¿O le estamos usando como un poder concedido por Dios para hacer lo que es justo delante de Él? Quiero terminar leyendo lo que dice el Salmo 143, versos 6, 8, 10 y 11. A ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como tierra sedienta. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el cual debo andar, pues a ti elevo mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Con tu justicia saca mi alma de la angustia. Que sea el Señor enseñándonos y guiándonos para hacer su voluntad, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por Pedro. Te damos gracias por cómo lo has inspirado y lo has usado para escribir esta carta, para el ánimo, para afirmar a los creyentes y ayudar que sus miradas puedan ser puestas en Cristo, que es nuestro Señor y que es Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ayúdanos a evaluarnos, a poder ver nuestras propias vidas. No procurar ver cómo es la conducta de otros, sino nosotros mismos a la luz de esto. Si en algo estamos fallando, que de hecho estamos fallando, Señor, ayúdanos a corregir. Afirma nuestros pasos, afina nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos una vez más a que podamos hacer un buen uso de la libertad que tú nos has dado. Que realmente sea el poder y la capacidad concedida por ti para hacer tu voluntad y lo que es justo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.